Hola, buenas tardes a todos. Soy Lola Gómez, directora de Synergy de la plataforma de frutos secos en seto. Y bueno, estamos aquí de nuevo con una cita, yo creo que del tema que realmente a todos nos inquieta, por lo menos vemos que viene y tenemos que informarnos y ir adelante en él. Tenemos el placer de contar con Javier Lodares. Javier es responsable global de recolección en New Holland. ¿Lo he dicho bien, Javier? Sí. Correcto, correcto. Bienvenido a esto que es tu casa. New Holland es socio de Synergy, pero aún así otras veces hemos contado con ellos, aun cuando no eran socios, porque realmente es uno de los pilares de este cultivo, lo que es la mecanización. Y bueno, y él hoy viene a hablarnos de un tema que, como digo, nos inquieta. Por lo menos vemos que tenemos que subirnos, y es muy importante, que son las soluciones digitales, del dato a la decisión. Yo siempre digo, recogemos mucho, pero luego hay que decidir. Y me alegra de que con este tema, bueno, pues podamos poner luz a eso. Encantada, Javier, y darte las gracias de que estés aquí con nosotros de nuevo y que, bueno, Muchas gracias a vosotros, puedas Lola. Muchas gracias. poner luz a este tema. Cuando quieras Muy empezamos, bien. porque sabes que los webinars son muy activos. Cuéntanos. Más cortitos. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Como se ha comentado Lola, soy Javier Lodares, trabajo para New Holland. Tengo la responsabilidad a nivel mundial del marketing y comercial y producto de las recolectoras de almendro, de olivar o de viña, las máquinas cabalgantes que todos conocéis. Bueno, pues yo hoy os he preparado un webinar hablando del tema de las soluciones digitales y mi intención, a ver si lo veis bien, aquí. Es un poco primero entrar en lo que quiero es contaros un poco para entrar un poco en materia. Todos lo conocéis, todos hemos escuchado hablar de la agricultura 1.0 hasta la 4.0. Ahora nos encontramos o podemos hablar de lo que es esta agricultura 4.0, esta agricultura un poquito más digital. Yo preparando el webinar, la verdad es que me dije, joder, ¿y cuál es la 1.0? ¿No? Pues busqué la información y aquí podéis ver un poco cómo consideramos que han ido evolucionando. Lo que más me ha sorprendido, ¿no?, cuando lo estaba haciendo, era que muchas veces queremos trabajar todos en el final, llamémoslo casi en el 4.0, queremos llegar directamente ya a gestionar el dato, pero no nos damos cuenta que todo este proceso realmente es un proceso de evolución, es un proceso en el que tenemos que aprender a trabajar, a utilizar y a cómo podemos sacar provecho de todo esto que llamamos la agricultura 4.0. Aquí, como veis, la definición que nos dan, ¿no?, las personas o el Google en este caso, bueno, pues apenas es el conjunto de tecnologías que nos ayuda a la digitalización. Pero yo creo que no la tenemos que confundir, o sería un error pensar en que tenemos que ir directamente a encontrar ese mapa de producción, ¿vale? Entonces, mi intención en este webinar va a ser poner de manifiesto lo importante que es empezar desde la base y que nosotros, los fabricantes o las empresas con las que vosotros trabajéis o asesoramiento, os ayuden a evolucionar, ¿de acuerdo? Para llegar a correr una maratón, no la empezamos a correr mañana. Primero tenemos que correr en el parque un poquito. Pues esto es lo mismo. No podemos pensar que puedo llegar directamente a implementar todo lo que es esta agricultura 4.0. Yo aquí he intentado hacer un pequeño gráfico de qué es la base para empezar a trabajar en este tipo de agricultura. La base es la localización. Es decir, lo primero, lo más básico, lo que necesitamos para empezar a trabajar aquí es saber dónde estamos, ¿de acuerdo? Luego hay un segundo nivel, y es un segundo nivel que nos va a ir permitiendo abrir las siguientes puertas de esta agricultura. Tenemos que saber cómo estamos comunicando, con quién nos estamos comunicando, qué conectividad tiene mi máquina. Tenemos que entender con qué lenguaje estamos hablando. Al final, nadie usamos una sola máquina, nadie tenemos una sola marca de tractor o de recolectora de almendras. Es decir, ¿en qué lenguaje vamos a hablar? ¿Qué datos? ¿Quiénes son los sensores? ¿Quién me va a dar esta información? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Vale? Si no pasamos de la primera fase a la segunda, jamás podremos llegar a la última, que sería la implementación. Incluso dentro de cada uno de estos espacios de comunicar, podemos empezar a hacer pequeños quesitos de lo que significa cada cosa. Comunicar significa tener sistemas conectados. Ahora os enseñaré a qué nos estamos refiriendo. Donde podremos empezar a saber dónde está mi máquina. Podremos empezar a saber cuál es la trazabilidad de esta máquina. Comunicar implica empezar a hablar de telemetría. Es decir, ¿qué le pasa a mi máquina? ¿Están todos los elementos correctamente? Y la telemetría, que en un principio va a ser la base para saber
si tengo combustible, si no tengo combustible, si se me está calentando o si no se me está calentando la máquina, es la tecnología que nos va a ayudar a luego poder utilizar este lenguaje, por eso ocupa estos dos cachitos, ese lenguaje común, para poder dar sentido a toda la trazabilidad de los datos y a todos estos sensores. Tenemos que tener un hardware. Habréis oído hablar de Isobus, habéis oído hablar de los VRA, es decir, ese lenguaje, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el cacharrito? ¿Qué es lo que yo tengo en mi tractor con lo que yo me voy a poder comunicar o con lo que yo voy a poder hablar con mis aperos? Porque para que mi máquina se hable con mi apero, tienen que hablar el mismo idioma. Si no, no vamos a funcionar. Luego tenemos los sensores, que van a ser aquellos que nos van a empezar a dar la visibilidad de los problemas que yo puedo tener en el campo. Los sensores, estamos hablando no solamente algo físico, es decir, podemos decir que yo tengo un sensor, una cámara, que me va a dar la visibilidad de cuántas plantas me están faltando en esta parcela, o si tengo una enfermedad. Sensores o información o datos también son las páginas web que me están informando sobre el tiempo y me pueden dar esa información de qué tiempo, de qué precipitación, de qué humedad, de qué temperatura tenemos dentro de nuestra parcela. Y finalmente el software que me va a ayudar a la interpretación. Muchas veces es lo que estamos buscando. Estamos buscando que alguien me dé un mapa y me diga, no, tienes que tratar de esta manera. Ya, pero tengo que tratar de esta manera, tendré que decir cuál es mi problema, tendré que decir con qué lo voy a tratar, tendré que saber cómo lo voy a tratar y tendré que decir dónde estoy. Entonces, lo más importante para mí es, antes de pensar que vamos a llegar a la agricultura 4.0, que vamos a ser súper tecnológicos, es que realmente decidamos como agricultor qué necesito. A lo mejor no me hace falta llegar a un mapa de prescripción. A lo mejor a mí, en mi vida de hoy, lo que necesito es saber dónde está mi máquina, saber cuántas veces ha descargado la almendra, saber si ha acabado y ha tratado correctamente esta parcela. Para esto no me hace falta llegar al último software y gastarme todo el dinero del mundo. Lo que tengo que tener son algunos elementos que me van a permitir llegar a esta información. Tengo que saber hasta dónde estoy dispuesto a llegar, porque todo esto es un proceso cultural, es un proceso de aprendizaje y te va a obligar a cambiar formas de trabajo, a cambiar maquinaria. Es decir, tengo la capacidad. Yo os pongo un ejemplo mío personal. Yo hace muy poquito, yo soy viticultor y decidí empezar a poner cubiertas vegetales en mi viña. Claro, muy bonito, no ares, perfecto, primera etapa hecha. Cuando tuve que empezar a desbrozar, digo, me cachis en la mar, tengo que comprar una desbrozadora. Ah, es que ahora quiero sembrar. ¿Quién me siembra? Entonces, me di cuenta que no tenía la capacidad, entonces tuve que echar hacia atrás, porque no estaba preparado. Entonces, esto es lo más importante. ¿Estoy preparado? ¿Tengo la capacidad de llegar allí? ¿Estoy decidido? Entonces, esto es un poquito el hilo conductor con lo que yo os quiero presentar. Entonces, cuando hablamos de esta digitalización, yo lo he separado en estos 5 puntos. No es mejor el que llega al quinto punto, ni peor en el que se quede en el primero. Tenemos un primer paso que es localizar. Es decir, ¿qué herramientas voy a necesitar aquí? Un GPS. ¿Qué me va a dar este GPS? El autoguiado. Un autoguiado que ahora veremos que puede ser igual, de muchos niveles. Dependiendo de lo que quiero hacer, llegaré a un autoguiado a nivel RTK por 1 centímetro, pero a lo mejor no es lo que necesito. Si a mí con saber dónde está mi máquina me vale, no tengo por qué gastarme un montón de dinero en todo esto. Comunicar, tener sistemas conectados, empezar a tener la telemetría. El lenguaje común lo que me va a permitir es realizar la transferencia de datos, tener esa comunicación entre aperos y la máquina. Luego tendré los datos, sensores, hardware, sistemas externos que me van a permitir acceder o me van a permitir empezar a evaluar la situación o el estado de mi plantación. Y por último, tenemos la interpretación de todos estos datos, donde tendremos el análisis, tendremos una prescripción y podremos empezar a aplicar medidas correctivas. No puedo interpretar si no tengo el mismo lenguaje común. No puedo interpretar si no tengo claro cómo voy a comunicar. Y no puedo tener el mismo lenguaje común y hacer transferencia de datos si no tengo la localización y el GPS. Es decir, empecemos la casa por los cimientos. Empecemos pensando en lo que necesito y para qué lo voy a utilizar. Entonces, yo lo he intentado poner un poco en como yo lo entiendo. La localización es dónde estoy. Comunicar es por dónde estoy pasando, es decir, empiezo a ver la trazabilidad de la máquina y qué le está pasando a mi máquina. Tiene un problema, tiene demasiado calor, demasiada temperatura, me va a pasar algo en la máquina.
El lenguaje común es qué estoy haciendo, es decir, ya sé dónde estoy, ya sé que mi máquina está pasando por aquí y ya puedo hablar con mi apero y me va a decir lo que estoy haciendo en este momento. Los datos lo que me van a decir es cómo lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y por último, la interpretación es la que me va a decir cómo lo puedes mejorar lo que has hecho hasta ahora y cómo lo vas a implementar. Y esto al final es un círculo no vicioso, sino virtuoso, porque una vez que lo he implementado, volvemos al principio. Como vuelvo a tener la localización, sé dónde lo he hecho mal. Como puedo saber dónde estoy pasando, lo puedo mejorar. Entonces, al final, tenemos que saber dónde nos vamos a encontrar. Si me encuentro en el primer nivel, en lo que es localización, lo que me va a dar el sistema es autoguiado, es ubicación y es trazabilidad de lo que estoy haciendo con mi tractor. Si doy el siguiente paso y empiezo a trabajar con la telemetría, ya podré empezar a tener gestión de flotas. Es decir, muchos de vosotros lo que necesitáis no es a lo mejor hoy un mapa de rendimiento, necesitáis gestionar la flota, saber dónde está, saber si está trabajando correctamente, que me dé un reporte digital de la labor que estoy haciendo. Entonces, ¿para qué vamos a estar invirtiendo en un nivel RTK cuando todas o la práctica totalidad de las máquinas de cualquier marca que estéis comprando hoy, estos dos niveles os los van a dar casi gratuitos, por no decir que totalmente gratuitos, ¿de acuerdo? Si doy el siguiente paso, lo que ya voy a poder empezar a ver es el control de trabajos por parcela y por labor. Es decir, yo sé que estoy en esta parcela y sé que estoy arando y sé que no me he dejado ningún hilo por arar, ¿de acuerdo? Voy a empezar a ver mapas de solapamiento, es decir, oye, estamos dos máquinas recolectando en la misma parcela, puedo empezar a saber si estoy pasando o si me he dejado un hilo, o si estoy pasando por donde ya ha pasado mi otra máquina. Y lo que aquí se llama el Task Controller, que es el control de tareas. Es decir, voy a poder empezar a predecir los trabajos e incluso hablar con mi máquina para decirle al operario, oye, mañana llévate esta máquina con este apero para hacer este trabajo. Y que el operario, cuando se monte en la máquina, las máquinas ya se hablen entre ellas y me diga automáticamente a mi sistema de control de trabajos, Javier está en el tractor X con el apero Y y está trabajando aquí. Este tema es muy importante. En España estamos empezando a tener necesidad, por la obligación de la PAC, de hacer nuestro cuaderno digital. Esto nos haría el cuaderno digital de manera automática. Es decir, no tendríamos que estar cargando cada vez en nuestro cuaderno digital todas las labores diarias. Seríamos capaces de ir implementando, ir completando ya este cuaderno digital de una manera automática. Si damos el siguiente paso, empieza a tener sensores, empieza a tener hardware. Ya me va a decir cómo lo estoy haciendo. Aquí ya vamos a empezar a ver los mapas de rendimiento, el vigor de la planta. Puedo empezar a hacer una gestión de riegos por parcelas, por espacios o por sitios que yo decido trabajar. Yo aquí lo quiero llamar un poco decisión unidireccional, es decir, veo que me falta, que ha llovido poco, pues voy a regar, pero todavía no he llegado a hacer un mapa de prescripción, no estoy regando de manera concreta más en una zona o en otra, porque no tengo la información a lo mejor mezclada. Aquí tengo datos, aquí tengo información y estoy tomando decisiones unidireccionales. Donde llego a la parte de interpretación es cuando ya, con todos estos datos, puedo decir, oye, en esta parcela que ha llovido poco, que está haciendo mucho calor, que la evapotranspiración está siendo muy superior por las temperaturas que estamos alcanzando, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la acción correctiva? Y ya decidiré, oye, pues este sector lo voy a tratar con X litros de más. Y ahí es donde estoy tomando decisiones en base a los datos. ¿De acuerdo? Para mí esta diapositiva refleja la clave de todo lo que tiene que ser la agricultura 4.0. ¿Dónde quiero estar y a dónde quiero ir? No hay que llegar siempre al último punto. A lo mejor, con controlar nuestras máquinas, saber lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, es más que suficiente. ¿Vale? Voy a intentar solamente pasar un poquitín en detalle lo que os he contado. Es decir, cuando hablamos del GPS, vuelvo al mismo tema. ¿Qué necesitáis? Si solamente necesito saber por dónde va mi máquina, aquí os he puesto un ejemplo de una recolectora de almendro, con un guiado manual ya me va a dar esta información. No necesito tener un nivel brutal de accesibilidad. Es decir, con una pequeña antena y con el propio software que lleva la máquina, ya tengo una señal de GPS gratuita, incluso la puedo corregir con mi teléfono móvil
con el Bluetooth de mi teléfono móvil y ya puedo saber por dónde me estoy moviendo. Si queremos un poquito más, queremos empezar a poder medir o necesitamos, por ejemplo, empezar a tener velocidades un poquito más lentas en el trabajo que estamos haciendo, o queremos hacer un guiado, llegaríamos un poco a lo que son los sistemas de guiado eléctricos. Ahí ya llegamos a una señal que es un poquito superior, una GEOS, entonces ya sería ese guiado eléctrico. Todos lo habéis visto en muchas ocasiones, ese volante que tiene un pequeño dinamo, que diríamos son los más mayores, ¿no? La dinamo, y nos va a ir moviendo el volante. Y si necesito un nivel RTK, es decir, soy una empresa de servicios que me dedico a hacer plantaciones y realmente necesito ir a centímetros de decisión, me tengo que ir posiblemente a un guiado integral donde el movimiento de mi máquina o de mi tractor va a estar realizado de manera hidráulica y directamente actuando sobre los orbitroles de mi tractor. Hay que entender la facilidad de un accionamiento eléctrico, que lo instalo rápido e incluso lo puedo medir, lo puedo mover entre distintos vehículos, es decir, cuando ya no estoy cosechando, utilizo ese sistema para mis tractores. ¿Para qué voy a tener un GPS parado 5 meses en la máquina? O si realmente lo quiero integrado en el tractor, estoy yendo a un accionamiento hidráulico, es mucho más preciso, pero es único e independiente para esa máquina, ese tractor o ese elemento en el que lo he montado. ¿Qué es lo que vamos a tener con este primer nivel de los servicios conectados? Oye, pues ya vamos a tener esta información con esta transferencia de datos. Aquí os pongo algún ejemplo de qué tengo ya con un primer nivel, con algo muy básico. Ya puedo saber dónde está mi máquina, cuánto tiempo lo estoy usando, si tiene algunas alertas que me pueden estar dando problemas y me pueden hacer de manera predictiva, me pueden ir dando información en base a las condiciones de funcionamiento real y ya puedo empezar a tener la información que me va a permitir tomar decisiones. Es decir, oye, pues ya sé que mi máquina está trabajando en esta parcela este tiempo. Lo que os decía, este mismo sistema, según avanzamos en todo este proceso de la digitalización, es el mismo sistema que podría utilizar para decidir, oye, al final del año yo sé que en arar tardo X horas con un tractor y gasto esto en combustible. Y me podré comparar con otra gente y decir, oye, ¿por qué yo gasto más? ¿Cuál es la carga de motor que estoy llevando? ¿Llevo un tractor demasiado potente para hacer esta labor? Ahí es donde empezamos a aplicar la eficiencia. Ahí es donde empezamos a tomar decisiones en base a esta información que ya tenemos. Otra de las ventajas es que esta información en tiempo real la está viendo tu concesionario, de cualquier proveedor. Aquí pongo uno de New Holland porque es el que yo trabajo, pero tu concesionario conoce tu máquina y te puede ayudar, te puede avisar de un mantenimiento, te puede avisar de, oye, para la máquina que estoy viendo que la temperatura está saliendo muy alta, ¿vale? Lo que nosotros llamamos el control room. Incluso nosotros tenemos casos de gente que está en el tractor, tiene que empezar a trabajar y dice, oye, no me acuerdo cómo se configuraba esta labor. No te preocupes, me conecto a tu tractor y te puedo configurar yo esa aplicación. ¿De acuerdo? Son sistemas que nos parecen muy avanzados, pero que es la base de la conectividad que tenemos a día de hoy con los tractores. El segundo paso, lo que comentábamos, oye, quiero ya la telemetría. Oye, la telemetría que me va a permitir la gestión de flotas, la ubicación, el análisis de costes, tener las alertas, avisar de reparaciones. Ese problema que tenemos los agricultores de saber qué pieza tengo que comprar para cada tractor según el chasis. Todas las marcas tenemos ya accesos que te permiten identificar directamente desde tu ordenador la pieza que tengo que comprar para mi tractor sin equivocarme de la referencia. Os ponía aquí este segundo ejemplo. Este es el mapa de solapamiento de actividades. Puedes tener hasta 5 máquinas trabajando en la misma parcela. Aquí puedes ver, oye, pues yo estoy haciendo esto, te has dejado un hilo, hay que hacerlo. Nos puede informar de las líneas ya trabajadas, nos va a comunicar entre máquinas, ¿de acuerdo? Esto es un nivel básico, todavía dentro de lo que es este concepto de agricultura 4.0. La comunicación. Yo lo he resumido en 3 niveles de comunicación. Hay una comunicación que se denomina la VRA, que son comunicaciones seriales, es decir, solamente se puede hablar ese apero con su propio monitor. Entonces, lo veis en muchas ocasiones y muchos de vosotros lo tenéis, ese cable directamente que tenéis para poder utilizar una despuntadora, una prepodadora o cualquier tipo de arado. Son conexiones que se denominan serial, es decir, lo estoy conectando a través de un cable. Vale para cualquier máquina,
no lo estoy viendo en la pantalla del tractor, pero tengo la información que me la está facilitando el monitor propio del proveedor de la PET, por decirlo de alguna manera. Hay un siguiente nivel que sería, tengo una conexión propia, es decir, ya estoy conectando el apero con una pantalla que ya se puede hablar con la máquina y ya soy capaz de gestionar el apero desde mi propia máquina, ¿de acuerdo? Incluso estos sistemas ya están evolucionando y ya permiten la siguiente conectividad, que es la que se denomina isobus, es decir, una conexión directa. Que ese es el tercer nivel y el nivel más alto, que sería la conectividad, podemos llamarlo plug and play. Aquí ya interviene el propio fabricante. El fabricante ha desarrollado en unión, o porque es el mismo, o porque tienen un acuerdo de ingeniería. Entonces tú llegas con tu aplicador, como en este caso es un pulverizador, lo montas en tu máquina recolectora y automáticamente la máquina lo reconoce y toda la funcionalidad del apero está gestionada por la misma palanca que tú tienes. No tienes que poner un joystick adicional, ¿de acuerdo? Es muy importante cuando compramos una máquina o cuando decidimos qué apero vamos a comprar, saber y entender en qué lenguaje se están hablando. Lo normal es que poco a poco todos evolucionen, dependiendo del nivel o las necesidades que se tengan, pero hacia un isobus. Es el sistema más universal y el más recomendable, porque al final te permite tener el control total del apero desde tu propia máquina. ¿Qué me permite hacer este lenguaje común? Bueno, pues aquí ya puedo empezar a decidir, oye, ya sé, aquí veis un poco un ejemplo que he tomado, esta es mi propia finca. Yo ya sé que este tractor ha utilizado este intercepas en esta parcela, ¿de acuerdo? Y ahí me va a empezar a decir esa información, lo que yo os decía del cuaderno digital, y ya voy a poder tomar decisiones mucho más avanzadas. Ya no es que mi tractor consuma mucho o consuma poco, es que consumo mucho en esta parcela o este operario cuando hace esta labor. Y ahí empezaremos a tomar decisiones. Incluso, y aquí he puesto un pequeño vídeo, lo que podremos empezar a decidir con esto es que en la viña, esto no es el cereal, en la viña, cuando yo estoy trabajando con un tractor, a lo mejor estoy trabajando solo por un linio, o por dos líneas, o por líneas alternativos. Yo necesito, como gestor de mi finca, saber que cuando el señor ha pasado con un sistema de intercepas, no se ha dejado ningún lateral, porque yo no estoy trabajando por el centro de la calle, ¿de acuerdo? Entonces esto me va a permitir darme cuenta que cuando el operador ha dado la vuelta, se ha dejado un línea. Pero ya podré llegar a ese detalle. E incluso podremos empezar a tener el control del apero con lo que se denomina control de secciones. Es decir, aquí veis en esta imagen que al final hay una parte en la que hemos seguido tratando y hay otra parte que según se ha ido acabando mi hilo de, en este caso es una viña, he dejado de tratar. ¿Vale? Eso es el control de secciones en la parte de pulverización. Siguiente nivel, los sensores. Es decir, quiero saber cómo lo estoy haciendo. Sensores no son solamente sensores embarcados. Hay empresas, a través de satélites, a través de drones, que me van a dar esta información. Ahora, tengo que saber qué nivel de información necesito. Yo aquí os he hecho un pequeño ejemplo. Si hablamos de soluciones a nivel del satélite, ¿para qué me va a valer? Hombre, es complicado que me valga para detectar enfermedades, porque normalmente la resolución es en torno a cuadraditos de 10 metros cuadrados, de 10 por 10, perdón, 100. Es decir, puedo ver el vigor de la planta, porque a mí con tener una idea de lo que pasa en mi parcela es suficiente. Si llegamos a tener un poquito más de información, es decir, quiero ver cuántas plantas me faltan, podremos empezar a hacerlo a través de empresas que nos hagan vuelos con un dron. Y ahí me va a poder dar algún dato más. Puedo llegar al nivel de la cámara, yo os he marcado aquí una cámara multiespectral, ¿vale? Que la instalo en mi tractor y me va a poder dar detalle desde 0 hasta 5 metros. Es decir, puedo ir leyendo las enfermedades si ya estoy detectando algún problema en mi parcela, en mi almendro, en mi cultivo leñoso. Entonces, dependiendo qué necesitamos, tomaremos la decisión de qué nivel de resolución estamos necesitando. Es decir, no hay que dotar a nuestros tractores de una cámara multiespectral inmediatamente si no tengo un sistema de tratamiento adecuado, porque a lo mejor estamos dando demasiado para lo que yo luego voy a poder aportar a la parcela, ¿de acuerdo? Ya con estos sistemas ya empezamos a tener mapas de rendimiento, tenemos la total trazabilidad de los vehículos y aquí os he puesto un ejemplo de un vuelo
donde tenemos la información de plantas faltantes, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer por un medio aéreo o a nivel local, es decir, que el propio tractor me puede decir qué plantas me están faltando en las distintas hileras, ¿de acuerdo? Aquí os quiero poner otro ejemplo. ¿Dónde está el beneficio de utilizar todo esto? Bueno, pues el beneficio es reducción al 100% de tratamiento fuera de la plantación. Estos son euros, esto es dinero. Esto es sostenibilidad, porque no estoy tirando al campo un tratamiento fitosanitario. Es decir, gracias a la mejora de la eficiencia por el uso de sistemas de, y aquí pongo todo lo que hemos utilizado en este ejemplo, localización, telemetría, sensores, en este tratamiento foliar, que veis aquí en el ejemplo que tengo abajo, tienes desde uno sin ningún tipo de control, es decir, es el operario quien para el sprayer, el pulverizador. Bueno, tengo un pequeño sistema que me permite ver dónde acaba la parcela. No, es que tengo un sistema a nivel muy detallado donde en cada final de hilo mi máquina es capaz de parar la boquilla de forma individual. Si estamos preparados para hacer esto, el email de parar cada boquilla, perfecto, pero hay que saber que hay que comprar una máquina capaz de hacer esto. Y eso tiene un coste, tiene una inversión. Entonces, a lo mejor tenemos que entender cuál es mi límite, cuál es mi deseo y a partir de ahí empezar a tomar las decisiones. Y el último punto es la interpretación, el análisis y, por supuesto, el asesoramiento. Es decir, tengo la información de localización, tengo la transferencia de datos, tengo unos sensores, en este caso he puesto sensores de vigor, de enfermedad, de lo que sea. Soy capaz de transferir estos datos a mi máquina y mi apero hablan el mismo idioma, se pueden compenetrar, mi máquina está preparada para ese control por spot spraying o por dar un nivel total y máximo del control del tratamiento y tomo la decisión de hacer un tratamiento totalmente específico a cada una de las plantas o a cada una de las parcelas. Y esto es lo que os decía, esto es cíclico. Una vez que esto hecho, vuelvo a empezar y la campaña siguiente vuelvo a entender dónde tengo problemas y voy mejorando cada vez, voy siendo más eficiente, ahorro porque trato menos, ahorro porque no estoy contaminando y estoy tomando decisiones en base a una evolución de los datos que me están dando todos los sensores. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque habrá otro siguiente paso. El siguiente paso es que todos estos servicios están conectados y lo que yo hago como agricultor no tengo un asesor mío para mí nada más. Tengo mucha información de New Holland, de John Deere, de David, de quien sea. Cada uno me genera sus mapas y tengo una nube, tengo un cloud donde todos esos mapas lo que están es a disposición de empresas de asesoramiento. Y el siguiente paso que tendremos son un marketplace donde el agricultor, dueño de sus datos, es capaz de decidir con qué proveedor de servicios quiere trabajar para tener una información específica. Esto es como el de línea directa o el del abogado. Al final tú no tienes un abogado tuyo, tú tienes un pool de abogados que te atienden cuando lo necesitas y pagas por la consulta. Pues este es el objetivo, que esto sea un poquito más común. Entonces tendremos este concepto de asesoramiento a distancia. Tenemos servicios conectados, lo que yo he llamado aquí on-board, es decir, que los genero yo y compro, adquiero servicios off-board, es decir, que me lo da una tercera empresa para poder tomar las decisiones. Y yo no tengo por qué ser siempre el ingeniero más listo en tratamiento, en laboreo, en poda o en meteorología. Hay gente que ya está preparada para eso, ¿vale? A modo de conclusión, ¿estamos preparados para llegar? Yo creo que esto es un viaje, un aprendizaje, en el cual nos toca aprender a trabajar de otra manera. La forma tradicional en la que hemos trabajado, a ver, seguiremos utilizando un cultivador, pero el cultivador será distinto. Tiene que cambiar nuestra idea y nuestra manera de entender cómo se trabaja. Tiene que haber una evolución de agricultor a gestor de recursos. No quiero decir que no hay que montarse en el tractor, pero tenemos que aprender a gestionar los recursos que tenemos a disposición. Y en definitiva, esto es un proceso evolutivo. Nadie va a llegar a la meta sin haber entrenado. No podemos pensar que somos capaces de tener un mapa de prescripción y tratar spot spraying en cada planta si no tengo un GPS. Entonces, mi idea, mi mensaje, mi objetivo con este webinar de hoy es muchas de las cosas que se pueden hacer ya está en vuestras manos.
mm, No esperemos a ser el último paso, empecemos a aprender a gestionar nuestra flota. Hablamos con muchos clientes, estoy con empresas muy grandes, con muchos tractores que todavía no tienen un control de la flota, no tienen un control de costes, no tienen un control de gastos, de recambios, no tienen un control de cuándo debo cambiar mi tractor porque la reparación es muy grande, pero ya están pensando en cómo tengo un mapa de prescripción. Tío, empieza por lo primero y eso te va a llevar a lo último. Y no es un proceso de un día, ni de un mes, ni de un año. Es un mm. proceso un poquito más largo. Bueno, pues esta ha sido un poquito mi conclusión, Lola. He pensado No, no, no. 25 minutos. Ha Bueno, estado más o menos centradito. sí, 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 bueno, o sea, sí, sí, no, esto no es un, no, no podemos, no ponemos el contador, pero la verdad es que me ha gustado mucho porque es esa visión que yo creo que hay que darte. Te felicito, Javier, porque realmente estamos obsesionados en llegar a ese punto final y sin haber recorrido. Yo siempre lo digo que yo estoy en Murcia y he visto la evolución del invernadero y el invernadero lleva una automatización ya desde hace muchos años. La tecnología está, la sensorítica está, en el campo es otra, por supuesto, al aire libre, pero que realmente este camino que tú has dado, vamos, yo lo comparto totalmente. Bueno, os invito a hacer vuestras preguntas y bueno, ya la ha puesto María. Pero yo, Javier, fíjate que yo quería decir una cosa que yo creo que es importante, porque cuando tú tomas una estrategia de gestión sin tener unos sensores y esos datos que te hacen saber si tu gestión ha sido eficiente, eh, tu respuesta era la producción, pero es que ahora tienes otros indicadores, gracias a estos sensores y a esta digitalización, que te pueden hacer eh, cambiar tu estrategia antes de llegar a la producción y poder así tener mayores rendimientos. Porque tú puedes cambiar un plan de abonado, tú puedes cambiar una estrategia de riego y luego ves con la producción si ha sido o no ha sido. Como que el único indicador o el indicador principal hasta ahora era la producción. Y con este poder gestionar tus datos, el poder tener tus sensores y tu nube y tu estrategia, puedes ver si realmente mucho más rápido, con mapas de vigor, con fotos, con dron, con satélite. Y yo creo que esa velocidad es importante. A ver, lo que lo dices, Lola, al final, yo creo que hasta ahora, yo digo, los agricultores, la manera tradicional es eso. He tenido mucha producción, poca producción, abono más, punto, ya está, o riego más, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a pensar es, oye, tiene mucha producción, pero oye, si me está faltando el 30% de mis plantas en esta parcela, no estoy teniendo poca producción. Lo que tengo es un problema de falta de plantas. Entonces, a lo mejor Totalmente. la reacción es distinta de lo que tienen que ser, ¿vale? Yo aquí veo una pregunta de Juan José Barrio, no sé si la veis vosotras, Lola, porque me ha entrado Ah, como porque la ha por planteado por el. preguntas y Sí, sí, la ha respuestas. planteado. Sí, sí, sí. Dice que si plantan. Sí, sí. Es que tenemos un chat y tenemos. Y entonces pueden ir por los dos sitios. Dice que si plantan la finca con GPS, me podrían entregar un mapa de dónde están las plantas para luego poderle pasar mi intercepas con mayor precisión. Mm, A ver, yo creo que sí, ¿no? en el fondo sí. O sea, al final hay que entender cuál es el sensor o cuál es el sistema que vamos a definir para poder decir dónde has plantado cada planta. Lo puedes hacer lo que te decía, simplemente tú plantas y luego con un vuelo de un dron te va a ubicar las plantas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, el propio tractor te puede ir indicando dónde ha ido poniendo cada una de las plantas y no hay ningún problema. ¿Compatibilidad entre equipos y sistemas? Sí, siempre y cuando, es lo que te decía, hablen el mismo sistema. O sea, si tú lo que quieres es, digo cualquier cosa que no sé si existe, pero que la máquina que tú tienes de plantar, cuando hace el agujero, te dé un toque de que haya plantado, pues primero la máquina tendrá que estar preparada y tendrá que ser capaz de hablar con un sistema para decirle que eso está preparado, ¿vale? Muchas Mm, veces lo que hay dentro de, bueno, no entro en ese detalle porque es un poquito más largo, lo que hay que desarrollar son lo que se denominan APIs, que son eh, unos pequeños programitas que lo que hacen es traducir una información en la información que puedes estar leyendo en el otro mapa.
Pero sí, en un principio no tiene por qué haber ningún problema. Te lo podrían dar. Luego Dice pones que, que las referencias de los GPS cambian con el tiempo. sinceramente, no te lo sé decir. Ahí me parece un poco más técnico para mi conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces lo que se trabaja es con las propias correcciones. Ahora la ventaja que tenemos es que tenemos móviles y en el móvil llevamos un sistema de ubicación. Con lo cual muchas veces el propio móvil lo estamos utilizando para corregir los errores que puede tener la propia señal GPS. ¿De acuerdo? Entonces mi respuesta, Juan José, es que sí, hay que entender qué máquina estás utilizando, cómo vas a coger esa información, es lo que te digo, puede ser el propio tractor, puede ser un vuelo de un dron que te va a ubicar las parcelas, puede ser que pasas con un quad y vas a leer dónde está cada una de las plantas, entonces Mm, sí, se puede realizar este tipo de ujú. información. Nosotros lo que tenemos georreferenciado no nos cambia. O sea que nosotros Mm, tenemos parcelas de ensayo, te hablo de mi experiencia, no me han hecho nunca plantación ni tengo, pero nosotros tenemos parcelas de ensayo en las que tenemos árboles y estrategias de ensayos marcadas y esas no nos han variado. Los proyectos nos duran mm, 4 años y el que más, bueno, y no nos varían. Entonces es cuestión de que le digas que te los den en unos datos que sean intercambiables para que tú los puedas leer. Es posible que a lo mejor te digan que tengas que tener un software, un ArcGIS o algo así para poder claro. leerlos, que no te puedan Mm, dar, pero nosotros por lo que trabajamos sí que los tenemos y de y nos duran varios años, ¿vale? mm, Y yo, Javier, mientras si hay otras preguntas, esa última diapositiva que has puesto de los datos, el offshore y el offshore, realmente yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a que sus datos estén mm. disponibles y yo ahí sí que me ha gustado que digas eso de que, bueno, tú tienes tu gestión interna pero seguro que vosotros tenéis un bloqueo de los datos Mm. que son privados por el tema de gestión de datos, que no Mira, van a estar yo- disponibles los datos de la claro, gente o sea, para las yo lo empresas. que te digo es cómo trabajamos nosotros, ¿de acuerdo? Porque no conozco Claro, por eso he dicho otras vosotros, sí, sí. plataformas. Lo que yo debo decir que en nuestro caso los datos son siempre propiedad del agricultor, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, nosotros en todo el sistema que estamos creando, porque es un proyecto que está lanzado ahora mismo en Francia, tenemos 30 clientes trabajando, porque bueno, pues es bastante complicado, hay que llegar a acuerdos con las distintas empresas, etcétera. Es el agricultor el que, o sea, yo en el fondo lo que hago es simplemente facilitarle, es como Google de alguna manera, yo te facilito el repositorio de información, pero eres tú el Ujú. que decides a quién se lo abres, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, está tú claro. como agricultor lo que haces es decidir, oye, voy a trabajar con, digo cualquiera, Singenta, por decir un nombre de cualquiera, Mm, y le voy a abrir los datos para que me eche una mano a la toma de decisiones. Esa gente tendrá acceso a tus datos, ¿no? está Entonces, claro. bueno, yo siempre pongo los mismos ejemplos, o sea, al final aquí lo interesante es que tú tienes una plantación y dicen, oye, ha habido durante un cierto tiempo esta humedad relativa, con esta temperatura, potencialmente puedes tener un problema de, yo te hablo de viña, que es lo que yo trabajo permanentemente, de mildew. Bueno, pues como esa información yo la tengo en dos o tres de estos proveedores de información, le abro esa información a la persona que me gestiona el tema de tratamientos y me dice, oye, he visto que en esta parcela, en esta ubicación, agua, humedad, temperatura por debajo de 25 grados durante un periodo de X tiempo, este es el tratamiento recomendado o este es el tratamiento que deberías tener, ¿vale? Ujú. Es como yo lo Sí, entiendo. A ver, María Eulalia pregunta, sí, que para eh, empezar a trabajar con esta posibilidad de, imagino, de gestión de datos, a partir de tener los datos y poder decidir con mayor tranquilidad cuántas horas o personas necesitaremos, por ejemplo, para una plantación de 42 hectáreas de almendro, pues según la habilidad de la persona. a ver, no, yo lo que le diría aquí a María Eulalia de una manera muy realista es a dónde quieres llegar. Es decir, yo creo También. que hoy, con el tractor que tú tengas y con la persona que tú tengas, eres capaz de hacer la primera parte que nosotros llamamos la telemetría y el track. Es decir, yo ya sé lo que le pasa a mi tractor, sé dónde está mi tractor, sé las labores que está haciendo mi tractor y puedo empezar a controlar los costes que desarrollo en cada una de las labores. Para mí eso el coste es muy pequeño. Seguramente con señales gratuitas, con señales
directamente desde tu móvil es suficiente, no te hace mm, falta una señal muchísimo más allá, y ahí ya vas a empezar a poder tomar decisiones. Es cierto que con esa superficie no creo que te merezca la pena meterte en sensores, pero a lo mejor tampoco es raro que alguna empresa te pueda dar que hace vuelos, porque ves que se dedican a hacer vuelos, y te digo, mira, tienes un problema de vigor en esta zona. mm, Claro, mm, ahí tienes que pensar luego si la máquina de tratamiento que tú tienes está preparada para hacer dosis variables. mm, Si eso no lo tienes, no hagas el vuelo y no busques el vigor, porque no vale para nada, mm, ¿vale? Entonces, yo creo que todo depende, es un poco el origen de esta presentación, qué es lo que necesitas y hasta dónde quieres llegar. Lo que te digo, mm, control de tareas, control de costes, optimización de costes y de tiempos, no es caro, no es difícil y en mm. cualquier momento, cualquiera persona que tengas en tu concesionario de referencia de cualquier marca te puede ayudar y te puede enseñar a hacer ese trabajo y no es nada difícil. A ver, hay que estar un poquito relacionado, ¿no? Pero es que en el fondo, con el tema del cuaderno digital, lo vamos a tener que hacer todos en un año. O sea, es que esto Totalmente. es lo que nos están pidiendo y esto es lo que tenemos que estar preparados para hacer. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Lo están anunciando y están esperando, pero ya viene, o sea que ya no va a haber vuelta atrás. Yo creo que tener una persona especializada, como tú dices, y más con esa... Además, es que el técnico que esté llevando la explotación, este tipo de herramientas, al final tienen que saber utilizarlas porque son las herramientas de decisiones. Claro. Entonces, yo creo que no está separado, o sea, no es miro el mapa y te doy el mapa. No, es que el mapa tú tienes que verlo y tomar las decisiones de gestión a partir de él. Claro. Entonces, son los técnicos los que tienen que estar preparados para saber en su explotación qué le está diciendo este mapa, porque te puede estar dando un problema de encharcamiento y puede ser porque tú sepas que ahí hay una zona arcillosa o porque tengas un problema en el riego. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, si tú Correcto. conoces tu parcela, sabes el problema que es debido. Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto, pero los técnicos cada vez, yo a mis alumnos se lo digo, que ellos salen ahora enseñando a los que hay en la calle. Deben, Claro. deben, Es así. porque ellos son de la era o sea, de la época de la digitalización. Los técnicos tienen que tener Yo a otro. Manuel le diría que empiece, que no se lo ponga en Sí, duda, que empiece con lo sí, primero, sí, que sí, empiece con totalmente. ubicaciones, que empiece con datos, empieza a trabajar. Oye, y a lo mejor empieza a trabajar mucho y llega muchísimo más adelante, pero si no empiezas, nunca Mm. vas a saber exactamente hasta dónde puedes llegar con los recursos básicos que hoy están a nuestra disposición. Sí, un vuelo de dron está hoy en día a la orden del día y Es a caro, es grosso asumible, modo un satélite es gratuito, Copernicus pero, puedes bajar de pero hay todo. muchas cosas. Simplemente haz análisis foliares. Sí, Envía 4 hojas a un laboratorio y te va a dar 4 datos y empiezas a... O sea, es que gestionar con datos no es tener una super cámara en tu tractor. Gestionar con datos sí, es algo muy básico. Cógete 4 hojas, totalmente. un poquito de tierra, llama al laboratorio de tu zona y empieza a hacer estos estudios de terreno, estudios foliares, y ahí empiezas a hacer tratamientos. Oye, no tengo un sistema de abonado variable. Bueno, pues mira, no lo estoy haciendo mal. O sea, no lo estoy haciendo a la perfección, pero ya estoy haciendo algo. Eso yo creo que es lo Ujú. importante. Yo creo que hay que empezar a hacer algo para que esto tenga sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, pues, ir dando pasos y yo creo que te va a ir demandando el que tú veas que, oye, pues podría tener esto otro y podría a partir de aquí sacar estas otras conclusiones. Cuando uno comienza a hacer una gestión basada en datos y en sensores más adelante, pues ve el beneficio de él. Y bueno, Javier, que hemos hablado antes en una reunión anterior, el blockchain llegará a la Sí, agricultura. yo estoy convencido, te lo comentaba antes, yo creo que hay Sí, muchos motivos por el cual tiene que llegar. Primero porque, lo decíamos, tenemos que conseguir disminuir toda la burocracia que tenemos. Es decir, todo esto que al principio es duro, es difícil, yo lo estoy haciendo todo esto que os estoy contando en mi parcela, en mi finca. Yo tengo una finca no muy grande y yo lo estoy haciendo. Y es un rollo empezar a meter los datos, el mapeo, el tal y eh, cual. Pero al final, una vez que lo has hecho, trabajas una vez mucho, pero para mucho tiempo.
Y para mí esa es la clave. Es verdad que te pegas 2 semanas cargando datos al sistema, abriendo el tractor, poniendo la fotografía, chasis, dónde tengo el chasis, ¿qué? Pero una vez que tienes todo lo hecho, todo va dado ya. Con lo cual, creo que es la clave. Lo que dices tú de blockchain, al final lo que nos tiene que facilitar esto es que cuando estoy pasando con mi tractor, hablábamos antes, Lola, de un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando queremos pedir una subvención por una replantación y el gobierno te dice, oye, tienes que tener un mínimo de X% que no esté muerto, te toca ir a contar planta por planta. O viene un señor de X empresa a contarte planta por planta. Oye, hay sistemas en los que, o bien por una fotografía, o bien por el pase de mi tractor, yo ya puedo saber cuántas plantas me faltan. La manera de garantizar que esos datos son los correctos son simplemente coger un blockchain, el día tal, a esta pasada, en este momento, en este punto, había una planta muerta. Que el gobierno acepte esa información, evidentemente, y Está a partir claro. de ahí nos ahorramos todo, ¿no? José Luis pregunta qué satélite gratis, cómo lo contacto. Sí, Cualquier antena que te compres, sí, ya o sea, no te conectas con ningún satélite. Los satélites, como quien dice, están ahí. están ahí. Es, el, es, el, es la marca de la antena con la que con la que tú adquieres, con la que tú compras, es la que se va a conectar con ese satélite. Entonces, Sí. muchos de estos datos son gratuitos. Si quieres llegar un poco más de información, te puede costar una conexión, una conectividad que tienes que pagar al proveedor de los servicios y en otros casos simplemente es una tarjeta SIM de las que tenemos en los teléfonos, que es lo que te va a dar la ubicación y te va a ayudar a poder tener esa precisión en tu tractor, en lo que tú le estés utilizando. O sea, no Y es tienes que contactar tener un a ningún receptor. satélite. Tienes que No hay tener que un hablar con Elon receptor. Musk. Claro, Sí, o sea, ¿qué bueno, no, receptor el pues que te va a si dar quieres, esto? claro, si quieres bajarte mapas genéricos, si no, no del momento que esté pasando y demás, pues con un QGIS Mm, te bajas mapa correcto. genérico, pero tienes que tener un QGIS, tienes que saber manejarlo y tienes que saber que es general de un momento dado. No, no es tan a Mm, detalle como del sensor que está pasando en ese momento, del tractor que está pasando en ese momento. correcto. Ujú. A ver, que no estamos en la Fórmula 1, como dicen siempre, ¿no? Si los de la Fórmula 1 se equivocan con todos los sistemas que tienen, pues nos equivocaremos nosotros en el campo. No es No, no es pero tan sencillo. realmente en el momento en el que tú tienes máquinas es que tenemos que pensar y debería de ser así, si una fábrica de tornillos es precisa porque tiene máquinas, pues la agricultura también puede ser precisa porque tiene máquinas. Entonces, en este Mm, sentido, es información que das para optimizar tu proceso de producción. Así de claro. O sea, que no, mm. que porque estemos en un sistema biológico no tiene por qué ser menos preciso. Tienes otros Yo factores, tenía un está claro, profesor pero puedes gestionar esa información para optimizarlo. yo tenía un profesor en la universidad, que era Andrés Porras, que era mi profesor de maquinaria, que Mm. nos decía eso, que el tractor es la máquina más perfecta. Y es verdad. O sea, los tractores tienen muchísima más tecnología, muchísimos más ordenadores que el último Audi Q8 que haya salido al mercado. Lo que pasa es que Totalmente. no lo parece, pero la tecnología que lleva toda la maquinaria agrícola es muy superior a la que nos creemos que llevan Sí, los sí, coches de hoy en día. sí, sí. Yo no he visto vuestra fábrica, pero he visto la industria de David y a mí me encanta. Yo la veo y digo, madre mía, Es porque espectacular, la verdad. es verdad el nivel de organización. Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta más. Realmente, Javier, ha sido un placer. Cuando hablan en mi mismo idioma me gusta y realmente hablamos lo mismo, sabemos dónde vamos y bueno, y es yo os lo he dicho aquí, que es una de las funciones que tenemos en Synergy, ¿no? Es el animar y el intentar acompañar, porque yo creo que tenemos que dar esa confianza de que no están solos y que bueno, y que si no los vamos redirigiendo, pero estamos en una revolución y hay que subirse, hay que subirse. Hay Y que viene el subirse, no nos cuaderno de podemos quedar abajo. campo y viene Green Deal y viene todo y hay que estar ahí. Entonces, bueno, pues nosotros Totalmente de acuerdo. intentamos acompañaros bueno, pues vemos que no hay más preguntas. De todas Muy maneras, bien. Javier tampoco desaparece. Si cualquiera tenéis pues nuestro info de SynergyNat, tenéis el webinar Genial. disponible a partir del sábado en nuestro YouTube. Y bueno, Javier, muchísimas gracias. Y ha sido un Gracias a ti, Lola, placer. y gracias a todos por dejarme compartir nuestras vivencias. Nuestras vivencias y realmente lo que creemos. Yo creo que se nota que creemos en esto, Javier. No Sí, estamos. le ponemos un poquito de ganas, no te digo que no. Sí que es Muy verdad. bien. Pues nada, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias.
Nada, tenemos una cita en 15 días y como siempre en Sinerginas, para lo que queráis estamos a vuestra disposición. Buenas tardes a Hasta luego. todos. Gracias, hasta luego.